Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro material de evangelismo, las cartas del Evangelio. Nos encontramos una vez más para compartir el mensaje del Evangelio en un material de evangelismo que va a ayudar a que nuestra vida de fe continúe creciendo, a que nuestra vida de fe se pueda parar como un testigo del Evangelio y compartir la palabra de Dios. Y sobre todo, lo más importante es que nosotros podamos disfrutar de esta gran bendición que es ser un hijo de Dios. Recordemos rápidamente las cartas previas que hemos visto. Hemos visto la carta número 1, que es ¿por qué la gente es infeliz? La carta número 2 se planteó la pregunta ¿por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? En la carta número 3 se planteó la pregunta ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? En la carta número 4 se planteó la pregunta ¿por qué Jesús es el único camino para nosotros? En la carta número 5 ¿por qué no tengo seguridad? En la carta número 6, ahora que soy salvo, ¿cómo puedo cambiar? Y hoy, la carta número 7 nos plantea la pregunta, desde ahora, ¿cómo tengo que comenzar? Desde ahora, ¿cómo tengo que comenzar? Entonces, vamos a ver hoy el comienzo de nuestra vida de fe dentro del Evangelio. El comienzo. La lectura que hoy nos acompaña para esta carta es el Evangelio de Juan, capítulo 17, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 11 al 12. Versículos del 11 al 12. Vamos a leer juntos y nos acompañan con la palabra de Dios. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Algo muy importante que nosotros tenemos que ver para el comienzo es saber que nuestro estado espiritual está libre de 3 autoridades, de 3 poderes que ya no califican para dañar nuestra vida. Nuestro estado espiritual es muy importante que sepamos nosotros como hijos de Dios que nuestro estado espiritual ha escapado primero del pecado original, del pecado original, que es el problema fundamental de Génesis 3, hemos visto ya en las cartas previas. Nuestro estado espiritual ha escapado de la esclavitud de este ser espiritual que se llama Satanás o diablo, y nuestro estado espiritual ha escapado de la autoridad del infierno. Ninguno de estos 3 aplica a nuestra vida de fe, y con eso tenemos un comienzo, el comienzo. Los que han recibido la salvación a través de ti, que has explicado a Cristo, que puedes explicar a Cristo, han recibido la libertad absoluta. Desde ahora, cómo tenemos que vivir en esta tierra nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual en Cristo Jesús, es muy importante. El punto 1, tenemos que especificar profundamente y tener en mente que Satanás existirá hasta el fin del mundo. Satanás existirá hasta el fin del mundo. Cuando hablamos de Satanás hay muchas personas que se escandalizan y piensan de que se le está dando lugar a Satanás desde el púlpito, y muchas veces en la historia de la iglesia a las personas que hablaron de este ser espiritual o a las iglesias que hablaron de este ser espiritual se les ha acusado de herejía. Pero nosotros tenemos que saber algo muy importante, que Satanás es un ser espiritual y que además la Biblia es el único libro en el mundo que explica acerca de Satanás. Entonces tenemos que saber y conocer la palabra de Dios, que es la Biblia, que es el único libro que explica sobre la existencia de este ser espiritual que vino a destruir a la humanidad. En el punto 2 tenemos que nosotros saber y tener en mente siempre que Satanás ha sido destruido. La promesa que nosotros conocemos de Génesis 3:15, la simiente de la mujer aplastará por completo la cabeza de la serpiente. En el punto 3 tenemos que saber que este ser, Satanás, está completamente atado y su destino es el infierno. Eso lo podemos nosotros ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo número 41.
Pero no hay que bajar la guardia, porque Satanás usará sus espíritus malignos, espíritus de falsas profecías y herejías y demonios para obstaculizarnos. Nosotros como creyentes tenemos que saber que lo que Satanás busca es obstaculizar nuestra vida de fe. Tenemos que tener siempre los ojos abiertos a eso. También tenemos que saber que la única forma de tener victoria contra Satanás estando en Cristo Jesús es experimentar la oración diariamente. La oración diariamente es lo que nos va a proteger de los ataques de Satanás. Esto podemos ver en Efesios capítulo 6, versículo 18, que oremos diariamente. También nos explica la Escritura que lo que Satanás busca es interferir en nuestra vida, pero no solamente interferir en nuestra vida, sino que busca en este tiempo, y como lo estamos viendo ya en la mayoría o en todos nuestros países hispanohablantes, busca destruir la familia, que es el centro y lo más importante también que Dios ha creado en esta época y en el correr del tiempo también atrás. Así que tenemos que darnos cuenta y tener en mente constantemente que estos puntos, si nosotros no los realizamos y no nos damos cuenta de que verdaderamente hay un ser espiritual, que la Biblia habla sobre él, que está además destruido ya, que está atado, que intenta obstaculizar tu vida, pero tenemos nosotros el poder de la oración para ganar fuerza espiritual y tener victoria diariamente y no dejar que este ser espiritual venga a perjudicar o querer destruir nuestra familia. Es importante también que sepamos que lo que este ser busca destruir a la persona que no cree en Jesucristo, que no cree en el Señor, y no solamente eso, sino también a los creyentes que no tienen seguridad. Entonces, aquí hay dos cosas importantes: el no creyente y la persona que no tiene seguridad en Cristo Jesús. También la Escritura explica en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 44 y 45, que este ser espiritual, si le permites una vez en tu vida, dice la Escritura que volverá 7 veces más fuerte. Mateo 12, 44, 45. Es importante tener esto en mente. Lo que también Satanás trae en este tiempo y lo que busca hacer es destruir también a la humanidad a través de enfermedades desconocidas, enfermedades incurables, enfermedades que vemos que se levantan época tras época. Algunas son diferentes, otras vienen arrastrando ya generaciones. Todas estas obras son obras de la oscuridad, obras de las tinieblas, que nosotros como creyentes tenemos que empezar, y en nuestro comienzo tenemos que darnos cuenta y conocer realmente la identidad de este ser espiritual y la forma además como el Evangelio, como Dios nos ha dado una respuesta, nos ha dado la solución, que es a través de Jesucristo. Este ser espiritual también trae completamente confusión a la vida del hombre, a través de muchos métodos, a través de muchas cosas, trae confusión a la mente, trae confusión a través de espíritus malignos. Podemos ver Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 10, podemos ver la historia de Hechos 16 al 18, y también este ser espiritual que es Satanás o el diablo, como ya nuestro estado espiritual, porque somos hijos de Dios, hemos salido de estos puntos, huye de las personas que tienen seguridad. Santiago 4:7, la Escritura nos dice que él huye de las personas de quien saben cuál es su identidad. Si tu identidad es que eres un hijo de Dios y sabes quién realmente es tu Padre, este ser espiritual no puede tocarte, va a huir de ti. Por eso es importante que nosotros constantemente tengamos un comienzo conociendo correctamente lo que la palabra de Dios nos enseña a través del encuentro número 7, que es desde ahora cómo tengo que comenzar. Este ser espiritual lo que busca a través también de la vida de las personas es poner nuestra vida en depresión, en tristeza, es que nosotros no podamos realizar el Evangelio. Pone en nuestra vida
Dice que la Escritura que busca lugares secos, busca lugares secos para buscar reposo, dice en Mateo 12, 43 al 44. Si lo podemos sintetizar esta parte de la palabra, pues lo que este ser espiritual pone en la vida de la persona es la pereza, la holgazanería. Busca que el hombre pues no pueda ser un ser creativo, no pueda surgir, busca completamente el aislamiento. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta claramente que en nuestra vida espiritual nos estamos enfrentando a un ser espiritual que no vemos físicamente, pero que la palabra, la Biblia, en los 66 libros, nos explica y nos dice quién es. También es importante que conozcamos que este ser busca lugares vacíos, busca entrar en lugares vacíos, busca adueñarse de la vida de la persona, que su estado espiritual se encuentra en el pecado original, se encuentra atado y que no puede cambiar su destino del infierno. Es importante en este tiempo que también sepamos como hijos de Dios las cosas que detesta. Si tú eres un hijo de Dios, la cosa que Él más detesta es que puedas entrar o que entres en la oración. Es lo que más detesta. Es lo que más detesta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 16 al 18. Otra cosa que Él detesta es completamente que tú puedas dar el culto a Dios, el culto a Dios. Es algo que Él siempre va a querer parar en nuestra vida. Por eso nosotros cada domingo tenemos que tener victoria en Cristo Jesús, dándole culto a nuestro Señor. Podemos ver esto en Mateo 4, del 8 al 11, cuando hace la tentación a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que más teme también este ser espiritual es que en este tiempo y en todos los tiempos no se lleve a cabo el evangelismo. El evangelismo. Entonces Satanás es un ser que existe, que la palabra lo explica, y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta de que verdaderamente nuestro comienzo está cuando podemos ver ese lado de oscuridad, ese lado que ha traído o que desea traer destrucción a nuestra familia, a nuestra línea familiar, a nuestra nación, a nuestra generación además. Entonces, a partir de este momento, lo que nosotros debemos recordar constantemente, conociendo ya que existe un ser espiritual que trajo el pecado original, que se llama Satanás o Diablo, que intenta hacer fracasar al hombre, llevándolo al infierno, tenemos que recordar constantemente 5 cosas. Tenemos que recordar 5 cosas importantes que va a ayudar a nuestro nuevo comienzo, nuestra vida de fe, a que nosotros podamos tener victoria todos los días de nuestra vida y podamos sobre todo disfrutar del Evangelio. Lo primero que tenemos que conocer es conocer a Jesucristo profundamente y saber que Satanás es completamente atado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestro Señor y Salvador es Cristo, es Jesús el Cristo. Esto podemos verlo en Isaías 53:5, tercera de Juan 1:2, primera de Juan 3:8, nos habla de Jesucristo como aquel que puede destruir por completo las obras de Satanás, porque el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. No solamente eso, sino que tenemos que profundizar en nuestra fe y creer en el poder de Dios que es trino, que está revelado en la Biblia. Es muy importante que nosotros podamos vivir con fe, creyendo constantemente en el poder de Dios en nuestra vida, que está revelado en la Biblia. Juan 3:16. Juan 3:16. En Juan 3:16 la Escritura nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. No solamente que queda ahí, sino que tenemos que conocer y nunca olvidar poner a Jesucristo como el centro de nuestro corazón, como el centro de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesucristo es el centro de nuestro corazón es porque tenemos la salvación en su nombre, la salvación en su nombre. Y como punto número 4, tenemos que confesar y testificar el nombre de Jesucristo en el cual está todo el poder, y tenemos que tener como prioridad en nuestra vida que solamente a través de Jesucristo el hombre puede tener victoria sobre este ser espiritual. Solamente a través de Jesucristo
podemos tener victoria, y eso nos va a permitir testificar el Evangelio a través de qué? A través de evidencias en nuestra vida. Podemos ver Romanos 10 del 9 al 10, podemos ver Mateo 10 del 32 al 33, podemos ver el mismo capítulo de Mateo, capítulo 16 del 13 al 18, podemos ver Hechos 2, 21. Y cuando Jesucristo viene a ser el Señor de tu vida, el Espíritu Santo obra con todo el poder, Entonces, aquí tenemos que nosotros recordar que solo Jesucristo puede ser y es que el Señor de nuestra vida, el Señor de tu vida. Solamente recordando diariamente que Jesucristo es tu único Señor y tu único Salvador, y quien además apareció para deshacer las obras del diablo, este ser no tiene ningún control sobre tu vida, esto se restaura y el hombre empieza a vivir un nuevo comienzo. Ahora vamos a mostrar tres diagramas importantes en donde tú podrás ver dónde está centrada tu vida de fe como un creyente, como un cristiano. Vamos a hacer uno por aquí el segundo, y no sé si me permite la cámara ver el tercero por aquí. ¿Está bien? Entonces, vamos a llamar a esto el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. En el hombre carnal viene a ser uno mismo, tu yo, el centro de tu vida, y Cristo viene a estar afuera. En el hombre natural, en el hombre carnal es cuando tú sigues siendo el centro de tu vida y tienes a Cristo como un invitado en tu vida. Y en el hombre espiritual es cuando tienes a Cristo como Señor de tu vida y tú estás bajo su dirección, estás bajo Él buscando el plan y el deseo de Dios. Entonces es muy importante dónde te encuentras ahora. Si sigues siendo tú un no creyente, sigues viviendo aquí bajo tu plan y tu deseo, teniendo a Cristo fuera, este ser va a engañar tu vida, este ser va a destruir tu vida, no se puede resolver esto por conocimiento humano y tu destino de infierno no puede cambiar. Si aquí estás con Cristo en tu vida, pero sigues siendo tú el centro de tu vida, pues no vas a poder disfrutar del Evangelio y vas a tener mucha dificultad en tu crecimiento espiritual. Pero si aquí viene a ser Jesucristo el centro de tu vida y tú estás bajo su plan y estás bajo la oración, bajo la palabra, pues vas a poder disfrutar completamente del poder de la fe, vas a poder disfrutar de la salvación, el centro que va a ser Jesucristo en tu vida, y vas a poder testificar el Evangelio teniendo a Jesucristo como único Señor y Salvador. Así que a partir de este momento vas a poder, con este punto, vas a poder disfrutar de algo muy precioso y muy interesante que se llama la oración. La oración. La oración a tiempo marcada es la oración que tomas tú diariamente para poder comunicarte con Dios. La oración un tiempo específico en la mañana. La oración continua es la oración en la que continuamente estás pensando, caminando tal vez, estás recordando un pasaje bíblico, estás recordando el mensaje del púlpito, estás orando por algo específico. La oración en conjunto es la oración que hacemos, por ejemplo, todos los domingos cuando nos reunimos para dar el culto a Dios, al finalizar, o si hay un día específico en la iglesia para hacer la oración en conjunto, para quebrantar las fuerzas de las tinieblas. La oración concentrada es cuando estás enfrentando algún problema en tu vida y necesitas concentración. Oras por algo específico. La oración de conversación es cuando comunicas con Dios de manera sincera, delante del Dios de los cielos, comunicas para que recibas respuesta y puedas ser consciente de lo que está pasando en tu vida de fe. Y la oración con poder espiritual es la oración que testifica a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo hizo Pedro frente al cojo que estaba sentado en el templo, la hermosa. La oración marcada, la oración continua, la oración en conjunto, la oración concentrada, la oración de conversación, la oración con poder espiritual. Es la oración que tenemos que comenzar el día de hoy, porque nuestra vida de fe está centrada en Cristo. Cristo es el centro de tu vida. Haz de Cristo el centro de tu vida.
y deshazte de tus ansiedades, problemas y la carga del pecado. Haz de Cristo el centro de tu vida y deshazte de tu terquedad. Haz de Cristo el centro de tu vida y deshazte de tus preocupaciones. Haz de Cristo el centro de tu vida y no te apoyes en tus propias experiencias. Haz de Cristo el centro de tu vida y no tengas prejuicios o prejuicios. Haz de Cristo el centro de tu vida y el comienzo será grandioso, porque este ser no tiene ningún poder sobre tu vida espiritual estando en Cristo Jesús. Que haya sido una lectura de bendición, un gran abrazo, y hoy empezamos a vivir con Cristo en el centro de nuestra vida. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que haya sido una lectura de bendición y que el comienzo de nuestra vida sea con Cristo como el centro de nuestra vida. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, te pedimos que a partir de hoy el centro de nuestra vida sea Jesucristo y que podamos vivir bajo su plan, Señor, ver su deseo y saber, Señor, que Satanás está completamente destruido en nuestra vida de fe y nuestra línea familiar porque tenemos el poder del Evangelio en nosotros. Padre Dios, haz tu obra con cada una de las personas que están escuchando este mensaje en el campo, en el lugar donde se encuentren. Gracias por tu gracia, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén.